¿sí? Por eso le decía que a veces nosotros cuando oímos la palabra disciplina nos saltamos hasta la vara, ¿verdad? Pero si nosotros somos padres que disciplinamos, nosotros debemos ser padres que guiamos a nuestros hijos, que aconsejamos a nuestros hijos, que les damos ejemplo a ellos, y hasta lo último, si ellos no quieren obedecer, pues tenemos que acudir, ¿verdad?, a la corrección. También la disciplina es corrección, pero a veces, les digo, nos saltamos hasta la última, que es la corrección. Y el Señor quiere en esta mañana que entendamos, ¿verdad?, o aprendamos un poco acerca de este principio tan importante. Abra su Biblia ahí en Hebreos capítulo 12, un texto muy conocido que tenemos por ahí, y vamos a tratar en esta mañana en breves palabras. Tal vez, ¿verdad?, no somos tan buenos explicando, por eso usted trate de ponernos atención para que y por ahí, si algo, ¿verdad?, usted tiene duda, pues pregunte. Aquí están nuestros hermanos que qué bonito, ¿verdad?, se escucha cuando estamos en la enseñanza y por ahí se escucha una opinión o algo, ¿verdad?, que aporta para estar más claro, ¿verdad?, en cuanto al aprendizaje. No recuerdo qué día fue, pero en esta semana estuvimos. Miércoles, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es para eso, hermanos, que nosotros nos reunimos este día. Ya adoramos al Señor, y parte de la disciplina también es que nosotros nos preocupemos por darle la adoración al Señor. Alguien que tiene disciplina en su vida llega a cantarle al Señor, no llega a la hora de la prédica porque no le gusta o porque no se siente bien, no se saben los cantos. No, es, ¿verdad?, parte de ello es iniciamos todos como iglesia adorando al Señor. Hebreos capítulo 12, del verso 2, vamos a leer hasta el verso 11. Juntos, como respetando, ¿verdad?, no vaya muy rápido, vaya lento, pronunciando lo más mejor que se pueda. Ayúdeme, que yo, aunque traigo lentes, no alcanzo a ver muchas veces del todo bien. Hebreos capítulo 12, del verso 2 hasta el verso 11. Vamos a hacer una oración antes de iniciar la lectura, para que el Señor pueda darnos un tiempo agradable en este momento. Padre, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Lo leemos? Amén. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. No se distraiga en esta mañana. Bien, escuchamos, ¿verdad?, la palabra del Señor y ya vimos, ¿verdad?, lo que es disciplina. Disciplina es algo, ¿verdad?, que si nosotros no lo tenemos con nosotros, simplemente no vamos a poder formarnos. La disciplina de la que Dios, ¿verdad?, está hablando tiene que ver con una formación en nuestra vida, primeramente, y en algún momento, ¿verdad?, va a ser para restaurar nuestra vida. ¿Sí? Es por eso que en algún momento nosotros, ¿verdad?, o hemos visto que alguien ha sido disciplinado en la iglesia, y eso es bueno, ¿verdad? Eso es bueno y no se debe dejar, porque hay un extremo, hermanos, o hay dos extremos, ¿verdad? Muchas veces ha pasado como a nosotros como padres, ¿verdad?, que la disciplina se ha aplicado de una manera equivocada. Amén. Porque se ha aplicado como lo que no es. La disciplina no es un castigo. La disciplina no es sacar nuestra frustración. La disciplina no es eso. Amén. No es también mantener a alguien ahí humillado a que haga lo que nosotros decimos regularmente, ¿verdad?, con los hijos. Usted a lo mejor no ha visto, pero a mí me ha tocado ver, ¿verdad?, hijos que están aterrados ante sus padres porque no son disciplinados, más bien son humillados, y debemos tener cuidado en eso, porque eso no ayuda, eso perjudica, ¿verdad? Entonces, si nosotros no somos disciplinados, ¿cómo podríamos disciplinar? Es importante que usted y yo, en estos tiempos que estamos viviendo, tengamos bien en claro que necesitamos ser disciplinados por alguien, y ese alguien es Cristo. Amén. La disciplina que usted y yo necesitamos es la que Cristo nos da por medio de su palabra. Ahí encontramos la instrucción que nosotros necesitamos para poder irnos formando cada día y poder llegar a cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno. Si tiene un fin todo esto, no es nada más de que Dios se propuso en que estemos ahí aprendiendo de su palabra, y en los momentos de que alguien, ¿verdad?, se opone a la disciplina, porque hay quienes se oponen. Yo creo que usted y yo conocemos, ¿verdad?, hijos que se oponen a la disciplina. ¿Y cómo le llamamos a esos hijos que se oponen a la disciplina, que no la aceptan? Rebeldes, ¿verdad? ¿Sí? Es esa la palabra correcta. Entonces, si nosotros no estamos aceptando la disciplina de parte de Dios, pues estamos siendo como esos hijos rebeldes, ¿verdad? Y el resultado que obtienen esos hijos rebeldes es triste y es lamentable. Hoy lo vemos, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Qué triste es que
Nuestra generación actual, ¿verdad? De hace unos años atrás, no recuerdo exactamente, pero ¿qué dijeron en las escuelas? No más se van a reprobar a los niños, y no es que uno quiera que los reprueben, ¿verdad? Pero eso como que presionaba a que los niños se sometieran más al estudio, se preocuparan por formarse, por poner atención a la enseñanza que le daban, a la instrucción, y por ahí empezó la cosa a desviarse, ¿verdad? Después ya los padres no pueden corregir, porque dañan, porque esto, por el otro. Vivimos en una sociedad, hermanos, totalmente alejada de los principios del Señor, y a veces nosotros somos también arrastrados por esas corrientes de este mundo y estamos viviendo de esa manera, y nuestros hijos están saliendo del carril y estamos ahí como que pues somos muy pacientes o muy pasivos, pero necesitamos, hermanos, analizar. No es que usted tenga que agarrar el cuero, ¿verdad? Creo que cuando los hijos pasan de 7, 8 años, ya si se usa la vara o el cuero continuamente, es simplemente desquitar, ¿verdad? Una frustración, porque no me obedecen, porque no hacen lo que yo espero. Entonces, no digo que no. Yo creo que si un padre ve que su hijo ya tiene 35 años y de repente no hizo lo que tenía que hacer y ya le habló, ya tiene derecho de darle sus 2 o 3 cinturonazos, ¿verdad? Es lo que yo pienso. A lo mejor estoy mal. No sería necesario, ¿verdad? Si ha habido una instrucción, si ha habido disciplina desde pequeño, desde la niñez. Entonces el Señor, hermanos, por medio de su palabra nos lleva a que nosotros debemos aceptar la disciplina de parte de Él. ¿Y quién sería el ejemplo a seguir? ¿Quién sería el ejemplo a seguir? La palabra aquí nos lo está revelando, ¿verdad? Ahí en el verso 2 que empezábamos a leer. Por eso dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Usted se imagina cuánto sufrió nuestro Señor? Y alguien pudiera decir, pero Él era Dios. Ciertamente, pero Él sufrió como humano, en carne, todo lo que Él sufrió, todo lo que Él padeció, hasta llegar a la cruz y a la muerte, sufrió como humano. Pero Él sabía lo que había delante, entonces no le importó el sufrimiento. Es por eso que esa postura, ¿verdad?, de que un cristiano no debe sufrir, que un cristiano no debe padecer, que tiene que tener solvencia, un buen carro, una buena casa, usted reclame, usted declare, está, ¿verdad? No hay suficiente, o no hay más bien sostenimiento bíblico acerca de eso, porque nuestro ejemplo a seguir, ¿cuánto sufrió? ¿Cuánto padeció? Mas sin embargo, ¿verdad?, vemos que Él, en todo momento que Él hablaba, estando en esta tierra, Él decía que no hacía su voluntad, sino la voluntad del Padre. Un sometimiento al Padre, ¿verdad? Que Él no hablaba por Él mismo, sino hablaba por el Padre. Entonces, ese es el ejemplo de nosotros a seguir. El ejemplo de Cristo, que Él se sometió a su Padre, y nosotros necesitamos someternos a lo que la palabra, ¿verdad?, nos enseña. ¿Para qué? Cristo fue, ¿verdad?, como el Padre, y nosotros necesitamos ser como Cristo. Tomar ese ejemplo de humildad, tomar ese ejemplo de sumisión para poder ser formados por medio de la disciplina que Dios
ha determinado para cada uno de nosotros. De diferentes maneras, ¿verdad? Así como cuando alguien tiene 2 o 3 hijos, o 4 o 5, a lo mejor más, no a todos es la misma manera de aplicar la disciplina. Algunos son dóciles, ¿verdad? Y van atendiendo a la enseñanza, a la instrucción de los padres, pero otros no, otros son duros, y a veces a esos hay que aplicarles corrección, ¿verdad? Pero sea cual sea el caso en nuestra vida, si estamos pasando momentos difíciles, sentimos que Dios nos está corrigiendo, debemos sentirnos contentos. ¿Por qué? Porque dice que Dios al que ama, lo corrige. El verso 5, ¿verdad? Y ahí el escritor, ¿verdad?, mencionando un pasaje que encontramos ahí en Proverbios, capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Verso 11. Miren lo que dice. Dice: no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. No crea usted que el padre que no corrige, que no disciplina, es porque es muy amoroso. No. Yo estoy seguro que al pasar de los años, esos hijos de esos padres que no usaron la corrección, que no tuvieron, pues si no llegaron a la corrección es porque no tenían en claro qué es disciplina, ¿verdad? No formaron, y esos hijos son esos hijos que le reprochan a sus padres: ¿por qué no me corregiste? ¿Por qué no me enseñaste? Y en lugar de amarlos, sienten todo lo contrario. Mas sin embargo, cuando alguien corrige a sus hijos, los instruye, incluso los disciplina, los corrige, ¿verdad? Esos hijos siempre van a recordar y a valorar lo que ese padre o esos padres hicieron. ¿Por qué? Porque ahí es cuando verdaderamente se da uno cuenta que nuestros padres nos amaban, ¿verdad? Que si ellos nos corregían, era porque quería que fuéramos buenos hijos, que diéramos lo mejor de nosotros. Amén. Entonces, nosotros debemos mirar primeramente el ejemplo en Cristo Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice: el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. Después de haber pasado todo eso, ¿verdad?, hoy está a la diestra del Padre. ¿Sí? Entonces, hay un propósito, ¿verdad? Si nosotros nos dejamos moldear por su palabra, por su enseñanza, si nos dejamos formar, vamos a ir avanzando cada día, porque el fin es que nuestra vida o nuestro carácter sea, o el carácter de Cristo más bien, sea formado en nosotros. Eso es lo que nosotros debemos mirar, hermanos, cada día. Eso es lo que nosotros debemos anhelar en todo momento, que cada día nos parezcamos más a nuestro Padre, ¿sí? Que cada día estemos más y más apegados a Él, viendo cuál es su voluntad, cuál es la instrucción que Él dejó para nosotros poder ir siendo formados cada día.
Dice el verso 4, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que, por eso les decía, ¿verdad? Si Dios nos está disciplinando, ¿verdad? O alguien está recibiendo la corrección del Señor, o está siendo azotado por el Señor, no es para destrucción de su vida. Es todo lo contrario. Es para que pueda sentir que verdaderamente Dios le ama y Él quiere que se apegue, ¿verdad? O que nos apeguemos a su palabra. ¿Cuántas veces nosotros ya hemos olvidado, ¿verdad?, de dónde Dios nos sacó? Y nos pesa ser disciplinados, ¿verdad? Sentimos carga ser instruidos por el Señor, nos es carga poder dedicarle a Dios el tiempo que le corresponde. Quisiéramos ser libres, quisiéramos vivir sin disciplina, ¿verdad? Quisiéramos hacer lo que a nosotros nos agrada en todo momento. Mas sin embargo, Dios nos ha llamado a su camino y por lo tanto nosotros debemos ser sensibles a su voz y dejarnos, ¿verdad?, que Él nos forme, que Él nos instruya cada día. Y como decíamos hace un momento, ¿verdad?, Dios nos disciplina porque Él nos ama y nos ama tanto. Fíjense lo que dice su palabra. Vamos a mirar qué dice Apocalipsis 3:19. Apocalipsis 3:19. Gloria a Dios. Yo reprendo, dice, y castigo. ¿A quiénes? A todos los que amo, dice. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, hermanos, el Señor es un Dios amoroso, que por el gran amor que tiene hacia usted y hacia mí, es que ha hecho todo ese sacrificio que le costó, ¿verdad?, tanto sufrimiento. Pero por amor a usted y a mí, Él sufrió la cruz. Entonces, nosotros necesitamos entender esto, que necesitamos, ¿verdad?, ser disciplinados por Él. Y como les decía, no la disciplina solamente se refiere al sufrimiento, no, también más que nada es a la enseñanza. Necesitamos nosotros ser instruidos por Él, ser disciplinados por Él, para que podamos nosotros cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Y Dios nos está disciplinando. Vamos a ver otra palabra ahí en Job 5:17. Job 5. Dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. No debemos menospreciar la corrección del Todopoderoso.
no debemos menospreciar la disciplina. Entonces, hermanos, cada día usted y yo debemos amar, ser instruidos por el Señor. Debemos amar, no posponer, ¿verdad? Ni ver nuestros propios beneficios, ¿verdad? Si no tengo tiempo, pues para después. Si no puedo, para después, como quiera, Dios espera. ¿Sabe lo que estamos haciendo? Estamos reteniendo, ¿verdad? Estamos menospreciando la disciplina del Señor. Entonces, nosotros debemos anhelar ser disciplinados por Él. Debemos anhelar ser enseñados por Él cada día. Porque, hermanos, hay un trabajo que usted y yo necesitamos hacer como iglesia. Es por eso que el tema se llama, ¿verdad? Una iglesia conforme a los propósitos de Dios. Hay un trabajo por hacer de usted y de mí. Si nosotros no nos dejamos enseñar por el Señor, no nos dejamos formar, pues no vamos a poder cumplir el propósito por el cual, ¿verdad?, Dios nos ha llamado, y Él anhela que nosotros no rechacemos la disciplina. Vamos a regresar ahí a Hebreos. Aleluya. Verso 7 en adelante. Dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible menospreciar la disciplina del Señor. El que soporta la disciplina, dice Dios, le trata como a hijo. O más bien, el que acepta la disciplina, ¿verdad?, Dios lo trata como a hijo. Dios espera que nos dejemos disciplinar para que cumplamos la encomienda que Él tiene para nosotros. Y vamos a mirar un pasaje ahí en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18 y el verso 15 al 17. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en la boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Hay un trabajo por hacer. Usted y yo debemos tener, hermanos, la capacidad, y es por eso que el Señor, por medio de su palabra, nos habla de que nosotros debemos ser instruidos por Él, ser disciplinados por Él, para que nosotros podamos ayudar y así poder cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Esta tarea no solamente es para los líderes de la iglesia. Esta tarea no solamente es para el pastor, y no es que yo quiera hacerme a un lado, ¿verdad? Pero dice, hay algo que quiero que veamos en el verso 15. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que los escritos más antiguos no tienen la parte que dice, si tu hermano peca, esa parte que dice contra ti. Entonces, si le ponemos, por tanto, si tu hermano peca,
Ve y repréndele, estando tú y él solo. ¿Y qué hacemos muchas veces? ¿Qué se hace muchas veces, verdad? Vemos a alguien que falló y lo primero que hacemos es, bueno, ahora gracias al Señor que ya no se oye como antes, ¿verdad? Antes decía, no, ya te reportaron. Y ni siquiera con el pastor, ya lo mandaban hasta arriba. ¿Sí? La Biblia nos está diciendo otra cosa. Dice, ve a tu hermano, dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Pero a veces por falta de nosotros ser instruidos o disciplinados por la palabra del Señor, hacemos cosas que no están en la palabra. Lo contrario de lo que deberíamos hacer. Dice, ve y estando tú con él solo, repréndele. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y si no, hay otra cosa por hacer. Antes de mandarlo hasta el infierno muchas veces, ¿verdad? Porque pasa. Dice, mas si no te oyere, dice, toma aún contigo a uno o dos. ¿Ve cómo nos habla? Dice, para que en la boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y todavía hay otra oportunidad. Verso 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, entonces sí, tenlo por alguien que no ha recibido a Cristo, por alguien que no está siendo transformado por el Señor. No dice, ¿verdad?, que ya lo mandes al infierno, no. Que lo tengamos como alguien que todavía necesita entregarle su vida a Cristo, porque la actitud que está tomando es de alguien que no ha sido lavado por la sangre de Cristo. Entonces hay una gran labor por hacer, hermanos, a nosotros como iglesia. Por eso es que necesitamos cada día pensar si nosotros estamos siendo esa iglesia conforme a los principios de Dios, conforme a los deseos de Dios. Por eso es que debemos analizar cada tema, y ojalá y usted no se pueda perder ninguno de estos temas, porque son de suma importancia, nos ayudan a esa formación que necesitamos. Es por eso que hay quienes no les vemos avanzar, no les vemos nunca interesarse por involucrarse en el ministerio o en el trabajo de la obra del Señor. ¿Por qué? Porque están rechazando la disciplina del Señor. Pero si Dios les ama, pues Él les va a tener que corregir, porque es por su amor, ¿verdad? No es porque Él quiera vernos sufrir. Yo creo, ¿verdad?, que nosotros, fíjense qué hermoso es el Señor, cómo nos pone de ejemplo, ¿verdad?, como padres. Yo no sé de usted, pero a mí me ha tocado corregir a mis hijos. Y créanme, con toda sinceridad, yo les digo, ¿saben cuánto me duele hacerlo? Pero tengo que hacerlo, porque el Señor me está mandando a Él. Entonces, el Señor no se imagina, si a nosotros nos duele corregir a nuestros hijos, ¿cuánto más al Señor, si nosotros somos humanos y malos? Dice, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Él? Entonces no lo hace por castigar. Es por eso que les decía, ¿verdad?, que la disciplina no es un castigo, ni es querer mantener a alguien ahí humillado, pisoteado, no, es todo lo contrario. La disciplina debe restaurar la vida de todo aquel que en algún momento falla. Pero ¿quién es el encargado de ayudar? Nosotros como iglesia. Pero necesitamos tener en cuenta este principio tan importante. Es una tarea para todos, no solo para los líderes. Debemos tener cuidado para no irnos al otro extremo. También hay otro extremo, hermanos, muy peligroso. Hay iglesias que
la disciplina de plano la tienen a un lado porque eso no, pero la disciplina es necesaria. Y en la Biblia encontramos ejemplos de hombres que fueron disciplinados severamente, porque necesitamos, los que miramos esos ejemplos, necesitamos pues ser temerosos del Señor y ver que el Señor es un Dios de amor, pero que no va a dejar sin disciplina al que lo merece. Vemos, ¿verdad? Ahí, no recuerdo la cita, pero todos conocemos la historia de Ananías y Zafira, ¿verdad? Ellos fueron de plano, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los demás temieran. Porque era en el tiempo donde la iglesia estaba empezando a formarse, ¿verdad? Estaban empezando a fortalecerse y entonces Dios miró a bien exterminarlos para que los demás temieran. Entonces el Señor, ¿verdad? Por su gran amor, Él siempre quiere que nosotros aprendamos, ¿verdad? Que la disciplina es necesaria y en algún momento, ojalá y no se llegue, ¿verdad? Pero si fuera necesario, que tengamos la capacidad para poder disciplinar a aquel que lo requiera, con el único fin de que sea restaurado. Amén. No hay otro fin, no debe haber otro fin, no debe haber un fin de exponerlo, de hacerlo sentir mal, ¿verdad? De sentarlo hasta allá atrás, no. Y de ni siquiera saludarlo menos, ¿verdad? Cuando verdaderamente ese alguien necesita más cobertura, más apoyo para que se restaure. Eso es lo que el Señor nos manda por medio de su palabra. Pero nosotros necesitamos estar bien instruidos por la palabra de Él. Bien instruidos, ¿verdad? Entendiendo qué es. Por eso es que le decía que la disciplina tiene que ver con instrucción, con enseñanza, ¿verdad? Ahora, ¿con qué fin la disciplina en la iglesia? ¿Cuál sería el fin? Porque hay un fin en todo esto, ¿verdad? No nada más es porque seamos muy conocedores, porque nos la sepamos de todas a todas, sino con el fin de que cada día el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Es la única manera. Si nosotros rechazamos la disciplina, tomamos en poco, pues vamos a hacer lo opuesto al que recibe la disciplina. Lo opuesto sería el que no la recibe, pues es un rebelde. Eso está más que claro, ¿verdad? Vamos a mirar qué dice. Vamos a regresar ahí a Hebreos. Dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Cuántos amaron a sus padres después de que ya fueron adultos y tuvieron hijos y empezaron sus hijos a darles lo mismo que ustedes le daban a sus padres? Y nosotros ahí fue que entendimos, ¿verdad?, que ser padre no es fácil y que ser padre se necesita tomarlo bien en serio. Dice: porque ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. ¿Sí? Incluso hay quienes usaron garrote, ¿verdad? Hay quienes usaron patadas, tal vez. Eso no es correcto, pero lo que ellos anhelaban es que
los hijos fueran buenas personas, ¿verdad? Que fueran personas de bien. Muchas de las veces por eso fue la corrección. Otro, tristemente, era por solamente desahogar su ira y su coraje. Pero que no sea ese el caso. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea que si nosotros queremos vivir en santidad, debemos abrazar la disciplina del Señor. De otra manera, no vamos a poder caminar en la santidad. ¿Y qué cree usted que pasaría después, más adelante? Ahí los versos más adelante nos van a hablar de esto. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, hermanos, usted y yo debemos ejercitarnos en la disciplina del Señor. Porque miren lo que sigue diciendo el verso 12. Por lo cual dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se caiga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin lo cual nadie verá al Señor. Sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, la disciplina nos va llevando a nosotros irnos purificando cada día y a saber que sin santidad nadie verá al Señor. Y les decía que el fin de la disciplina siempre es que nuestro carácter vaya siendo cada vez más como Cristo. Que nosotros nos vayamos pareciendo más a Él. Vamos a ver una palabra ahí en Romanos 8. Ya vamos a terminar. Romanos 8. Verso 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nosotros debemos anhelar ser cada día como Cristo. De otra manera, si el Señor, ¿verdad?, nos ha predestinado, pues vamos a tener que entrar en la corrección. Y es por el gran amor que Dios nos tiene, porque Él espera que un día nosotros podamos llegar a su presencia, que podamos vivir en santidad. Romanos 6, 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces es por el gran amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, hermanos, que nosotros debemos amar, ser disciplinados por Él y saber que en el camino va a haber dificultades, vamos a sufrir muchas veces, no por causa de algún pecado solamente. Tenemos el ejemplo de Job, ¿verdad? ¿Cuánto sufrió? Y no porque había pecado, sino porque Dios quería mostrar, ¿verdad?, su poder. Dios quería mostrar que Job era un hombre fiel. Entonces, muchas veces
Hay quienes se frustran, ¿verdad?, cuando están pasando una dificultad, mas tal vez sea porque ignoren que Dios está trabajando en su vida, que Dios tiene un propósito, y el propósito siempre es para que nosotros podamos parecernos más a Él, que nuestro carácter, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, y así poder cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado a su camino. No estamos aquí por casualidad, no estamos aquí porque simplemente, pues no sé ni por qué alguien pudiera decir, no, Dios tiene un plan y un propósito, pero nosotros debemos hacer la parte que nos corresponde, y por beneficio, ¿verdad?, de nosotros, vamos a abrazar la disciplina del Señor, vamos a recibirla, no vamos a rechazarla, para que nosotros podamos ser esa iglesia conforme, ¿cómo era? ¿Conforme a los qué? A los propósitos de Dios. Una iglesia conforme a los propósitos de Dios. Que ese sea nuestro deseo, hermanos, y nuestro anhelo, porque el Señor nos va a pedir cuentas en el lugar donde Él nos ha plantado. Él sabe cuánto trabajo hay por hacer, y si usted y yo estamos formándonos en la lista de trabajadores, o estamos ahí recostaditos, que otros trabajen mientras yo descanso. Entonces Dios nos está capacitando cada día. Llévese esta palabra en su corazón, y ahí en su hogar pueda seguir meditando en esto. Hay mucho más todavía, y pudiéramos pasarnos mucho tiempo hablando de esto, pero que usted se pueda llevar la idea en su corazón, en su mente, que nosotros necesitamos cada día parecernos más a Cristo, a nuestro Padre. Necesitamos parecernos más a Él.